estar en dos. Esta clase va a estar en dos. Gracias por avisarme. Entonces, no sé a partir de qué igual fue que ya me quería como que parar la inercia, ¿no? De que estoy dando clases cortas y ahora tengo que estar avanzando un poco más a partir de esta semana. Entonces, va pegado al que corté. Entonces va a estar desconexo en dos clases la de hoy. Gracias, gracias. Ahí está, perfecto. Entonces, estamos con las diferenciales. Voy a recapitular. Las diferenciales es el curso de variables 1 es ver cómo podemos extender lo de una variable ahora a dos o tres variables. Esa es la idea. Y las diferenciales, esto no es la excepción. Lo que se hace con una, ahora se puede hacer con dos. Y aquí lo estoy haciendo para el volumen, que sería con tres variables. Entonces, me regresaba aquí el perímetro. El perímetro que fue el que ahorita se me ocurrió en una variable. Perímetro, que es 2pi por r. Entonces, el perímetro es de un círculo. Entonces, si el radio es pequeño, el círculo pues es una miniatura, ¿no? Y el radio es más grande, entonces el perímetro va aumentando, el círculo es más grande. Entonces, la prima aquí sería y con d de r. Pues la diferencial del perímetro es la derivada de 2πr, que es 2pi, por la diferencial de r, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las aproximaciones y estimar lo que se conoce errores, ¿no? Si tú quieres saber cuál es tu error, el error de tu perímetro, tu margen de error, eh, pues y estás midiendo solamente el radio, y en el radio sí conoces cuál es tu incertidumbre, entonces eso lo puedes usar para determinar tu incertidumbre ahora para el perímetro, usando lo que está ahí en azul, pasándolo a diferenciales, como buena aproximación. Y esa es la idea, igual que se generaliza a lo que está por acá. Y, las parciales. Entonces, las parciales de este lado, me regreso ahora a la del volumen, es la parcial con respecto a X. Voy haciendo la cuenta. Esto está aquí. Esto está aquí. La parcial con respecto a X es YZ de X. Y así, ¿no? La parcial con respecto a Y es XZ. Y la parcial con respecto a Z es XY. XY. Ahí está. Ese es para el caso del volumen, ¿vale? Para el caso del volumen. En general, pues no sabes, si no sabes la función, lo dejas expresado inicialmente, ¿no? Como ya esto está aquí. Digamos que esta es la fórmula con la que partes. Y pues ahí va este ejemplo, ¿no? El ejemplo es, pues te dice, tienes una caja y toma las medidas. Y las medidas, ¿qué podemos hacer? El ejemplo aquí, ejemplo, y tomas la caja. La caja va a tener dimensiones, pues ponle que X sea 50 centímetros, Y es 20 centímetros y Z sea 15 centímetros. ¿Vale? Son las dimensiones de la caja, el X, Y, Z. Y quieres utilizar la diferencial, diferencial para estimar el error, ¿no? El error, en este caso de volumen, el error y pues una vez el error relativo. Y el error de volumen, del volumen, al calcularlo, y el error relativo, que es un cociente relativo del mismo, ¿no? Del mismo, de B. ¿Y cuál es
¿Cuál es la seguridad que tienes aquí? Ah, pues tus mediciones están muy cercas de esto, pero sabes que te equivocaste aquí en 0.01 milímetro, ¿no? Vamos a poner milímetro. Entonces, para no mezclar centímetros con milímetros, lo voy a poner aquí. La incertidumbre de las tres, recuerden, esto es con las deltas, es de más o menos un milímetro, ¿no? Milímetro. Vamos a tomar solamente, sabemos que es más o menos, entonces es el positivo. Un milímetro es lo que te está fallando, ¿no? Lo que calculas que te está fallando. Ahora vamos a ponerle punto, sea el error más exacto, ¿no? O sea, punto menos, es que sea el error menor. 0.1 milímetros. 0.1 milímetro. Entonces, si ya lo haces con 0.1 milímetros, ¿cómo lo pasarías a metros para tener ya, como dice, ¿no? No mezclar los aguacates con los jitomates, todo que sean las mismas unidades. Entonces, 1 milímetro pasarlo a centímetros, 0.01 centímetro, ¿verdad? Un centímetro tiene 10 milímetros, recorremos en punto decimal, y todo lo vamos a hacer con diferenciales. Ya tenemos la fórmula aquí, arriba, solamente me la voy a reescribir, pero ya sustituyendo los valores. El error, y aquí ya es donde uno tiene que empezar a sacar la calculadora o algo que sirva. Entonces sería, ya es numérico, ya es numérico. Es Y, es 20, Z es 15, el incremento, el delta Y diferencial de X, es como estoy aproximando mi error, que es 0.01, y así voy sustituyendo. El que sigue sería X, es 50, el otro es Z, que es 15, y el 0.01, más, y luego el X, 50, por Y, que es 20, y aquí es 0.01. Y todo en milímetros, en centímetros, perdón, en centímetros. Entonces es 15 por 2, 30. Es 300.01. Luego es 5 por 5, 25. Llevo 2. 75, 750.01. El que sigue 5 por 2, 10. Y dos ceros, aquí me sale 1000. Según las cuentas aquí que llevo. Y luego, pues tengo un factor común. El factor común es el 0.01, y al sumar lo que no es factor común es 300 más 750, son 1050, con el 1000 de por allá son 2000, pues 2050, 2050, ah, así, ¿verdad? 2050, voy a escribir 2500 y ya eché a perder todo. Entonces, al multiplicarlo, pues es recorrer el punto decimal, ¿no? Dos dígitos, sería 20.5 centímetros. Mi error. Esta es la diferencial. Entonces, el error en mi certidumbre, mi franja de error posible en el volumen es de 20. Aquí estoy multiplicando unidades, entonces serían al cubo. El cubo de 20.5 centímetros cúbicos. Este es mi error. Ajá. Y el error relativo es ya está, me voy a encerrar aquí entre este cuadrado rojo, y el otro sería dividir, ¿no? Tomar el cociente del el incremento entre el volumen.
para que te dé un porcentaje. Entonces, el volumen no se hizo arriba, se va a hacer aquí. Multiplicar las tres dimensiones, ¿qué era? 5, 2, 15, 50, 20, 15. Entonces, los primeros dos eran 1000 por 15. Entonces sería 15,000. 15,000 centímetros cúbicos. Es lo que le entra a la caja completamente. Pues aquí ya se hace la división de este entre este. Ahí está. Y por acá tengo la calculadora que voy a abrirla. 20.5 entre 15,000. 000. Esto da una cosa bien chiquitita. Voy a repetir aquí, sospecho. 20.5 entre 15,000. 15, 1, 2, 3. Ajá, es aproximadamente 0.001, ¿no? Ajá, y este sube a 4, el que sigue. Es lo que me salió al tomar el cociente. Este es mi error relativo. O sea que es, si lo ves como 20.5, pues te sale, dices, no, pues sí, estás cometiendo un error grande, pero si así lo ves con el relativo, ya te sale ya al compararlo con el volumen completo, ya te sale algo, digamos, muy, muy pequeño, ¿no? Eso es con respecto a las diferenciales, y luego viene la parte de la parte de las derivadas, la parte de las derivadas, cuando la compones con funciones. Esto es empezamos con la regla de la cadena, regla de la cadena, cuando estás considerando una función con una curva, una función con una curva. Este es otro de los sistemas que hay que comenzar a ver. Con respecto a regla de la cadena, hay algunos casos. Uno lo puede ir extendiendo cada vez más y complicarse un poquito cada vez más. Vamos a empezar con el caso más fácil del día de hoy. Concluimos y ya mañana en la siguiente clase vamos aumentando un poquito más la dificultad. O sea que no es hoy toda la regla de la cadena, solamente es lo primero. Entonces tienes aquí una función con dos variables. Nuevamente puedes pensar en tres y es la misma idea. Y tienes una curva. La curva puede ser C de t, ¿no? La curva en el plano, que es x de t y y de t. Ahí está. Y inclusive la curva puede estar con otras letras, ¿no? Para que no se confundan con la x y y. Empezando. Voy a poner g y h. Entonces aquí es una función en dos variables. Y esta es una curva. Que sí es una función, pero con una variable independiente en el plano. Aquí todo diferenciable, todas las derivadas parciales tienen sentido. Entonces, vamos a ver. La función está definida en el plano, ¿no? Lo voy a hacer con un diagramita. Aquí está. Pongamos que por acá está su dominio. Y al evaluarlo, me da un real. Me da un real. Ahí está mi real, ¿no? TCR, TCR2. Entonces aquí está mi función f, ¿no? Un punto en el dominio. Ahí está. Me va por acá, ¿no? Puede ser la del paraboloide, ¿no? El ejemplo de arriba, o cualquier otra que tenga derivadas parciales. Y la curva, la CDT, ¿cómo viene el dibujo? Esta es la CDT. Aquí, el T es
vamos a pensar que es el tiempo. Quité el tiempo. En R. Tiempo. ¿Verdad? Así es como estamos nosotros en la UAM, ¿no? En el CBI. Tenemos ese concepto desde los cursos de física, los primeros 2 trimestres. Entonces tienes por acá el tiempo. Aquí va viajando, donde esté definido. Y entonces para cada t vas a tener un elemento aquí en el plano. Y si lo haces variarte en todos los reales, donde esté definido, pues vas a tener ahí la curva en el plano. Ahí la voy a dibujar. Vamos a cambiar de color. Ahí está. Entonces se puede hacer la composición de la curva con la función. Entonces puedes suponer que la curva es la trayectoria de un bicho, ¿no? Que se mueve en una lámina. La lámina es de la región D. La puse ahí en R2. Es un bicho ahí que se va recorriendo la lámina. No se despega de ahí. Y la F, pues tomarla en cuenta como la temperatura. Entonces, cuando tomas la composición de las funciones, que esta cosa que es la que va para allá, pues, ¿qué te dice esa composición? Ah, pues te dice, no te fijas en la temperatura de todo la región D, solamente fíjate en la temperatura, la que te interesa, que es la que va recorriendo ese objeto, esa curva en azul. Eso es exactamente esta composición en T. Que, vamos a ver cómo podría, qué tanto simplificarse. Entonces, esta C de T. Y con respecto a composiciones, nada más hay que tener sentido en que le entren las variables que le tienen que entrar y que no le sobren las variables que... Entonces, la C salen 2 variables de C. Y la F recibe 2 variables. Entonces, tiene sentido. Entonces, mm, yo me voy con la idea de que fijarse más en ese sentido común que la parte... y aquí simplemente es el Z, ¿no? Entonces, esta es la composición. Y esta función se puede rebautizar. Esta función se puede redefinir, la puedes asignarle como una nueva. Ya ocupamos F, ya ocupamos G, ya ocupamos H. Voy a ponerle W de T. Ajá. Así le ponemos 2 puntitos, o se los quito porque están chuecos. Así se denota, ¿no? Y esta es la función temperatura a lo largo de la trayectoria que va recorriendo el objeto, ¿no? Entonces estás ahí estudiando qué tanto, por qué temperaturas va pasando. Y esta ya es la función a considerar. Ah, ahí está, esta no quería, pero ya quedó bonito. Esa es la composición, le vamos a llamar composición de F con la curva C. No queremos hacer nada más de eso, queremos derivarlo, ¿no? La derivada. Esta W es una función, esta W, ¿cuál es su dominio? Pues aquí está. Vamos a pensar que es todo R. ¿Y cuál es su codominio? Pues otra vez todo R, ¿no? Entonces, pues ya la composición nos salió barata, ¿no? Es decir, que la dimensión es de 1 en 1, de R en R, me refiero. Esto es que si tienes 2 funciones, una curva y una en 2 variables, te puede quedar la composición en una función en una variable con valores reales, así se le llama. Aparentemente simple, ¿no? Pero al componer, pues no necesariamente tiene que quedar muy simple. Pues la derivada, ya le di muchas vueltas, porque tengo esa mala costumbre. Derivada de W, pues es la derivada de W con respecto a T, que es derivada ordinaria, ¿cómo va a quedar? Y aquí ya viene la
la primera fórmula de las 20,000 que vamos a tener, ¿no? Más adelante. Pues la derivada parcial de f se parece mucho a lo que estuvimos platicando arriba de las formas diferenciales, las diferenciales. De la derivada parcial de f con respecto a x, multiplicado escalarmente por la derivada de g con respecto a t. Acuérdense que g depende solo del tiempo, entonces es ordinaria. Y la que le sigue, análoga, la derivada parcial de f con respecto a y, multiplicado escalarmente por la derivada de ¿qué cosa es? H, que es la segunda entrada con respecto a t. Y ya es la buena. Esta es una de las primeras fórmulas, ¿no? Entonces vamos a poner regla. Vamos a bautizarla regla de la cadena. Ajá. Y te sale una variable independiente con una variable independiente. ¿Quién es esa variable independiente? Independiente es la t. La t, ¿no? Y ya el ejemplito ya ahí dejando esta parte del día de hoy, pues suponte que la f es ¿qué te gusta? Seno de x por y, ¿no? Se me ocurre esta. Y la curva, la c de t, ¿verdad? Pues vas a tener algo que no esté tan complicado, ¿no? Una t y t cuadrada por acá, ¿verdad? Es una parábola. La del seno, pues hay una sabanita ahí ondulada en R3 como con gráfica. Pues, ¿quién sería acuérdense que la z es la f de xy. Vamos a escribir aquí abajo. La f de x, y. Entonces, ¿quién sería la derivada respecto a t de la composición? Precisamente lo que acabamos de obtener arriba en el diagrama. Se le llama un diagrama de funciones, esta composición. Pues, saco las derivadas parciales y las voy a sustituir en la fórmula. Hay dos formas de hacerlo. De momento voy a sacar la más simple para concluir Entonces, la función es f, seno, de xy. Entonces, esta sería la g y esta sería la h. La h de t. Que corresponden a la x y y en el orden, ¿no? En el que están ahí acomodadas. Entonces, ¿qué te dice la función? Pues se multiplican x con y. Pues entonces lo voy a multiplicar y ya. Voy a tener la composición. Es al cubo, ¿no? Porque t por t cuadrado es al cubo. Y después ya voy a derivar, simplemente. Y derivo como si fueran una variable. Entonces sería el coseno de t al cubo por la derivada del argumento, ¿no? Que sería 3. Esto es una variable, t cuadrado. Y ya. Es exactamente lo que hubiera obtenido si ocupo la fórmula de por acá arriba, ¿no? La idea es, una de las formas de resolver derivadas de este tipo es primero hacer la composición, reducir ahí un poco algebraicamente y luego derivar como si fuera de una variable, que lo es. Y esa es digamos que uno de los caminos que más prefieren los alumnos, ¿no? En cuestión de este tipo de derivadas, de tenerla de la cadena con una variable independiente. Ya veremos más ejemplos y algunas variaciones de esto en la siguiente clase.